Empezando a grabar. Lo que les hicieron una investigación, ya vieron los números, que la gran mayoría de ustedes lo hizo. ¿Alguien quiere compartirnos lo que investigó? Y bueno, compartirnos a todos. ¿Nadie? Nadie. ¿Qué hacemos, Toño? Vamos a Escoger al azar. escoger al azar. ¿Sí? ¿Les juega? En otros semestres lo que he hecho es escoger al azar. Ah, mira, ya está Mira Oscar. aquí, Oscar, Oscar. ya. Oscar, vas a tener, por, por compartir, vas a tener beneficios extra. ¿Nos escuchas, Oscar? Pues a ver si está bien. Sí, pues a ver si está bien mi tarea. Está bien, lo que sea está bien. O sea, a ver, si hay algún error, lo peor que puede pasar es que a lo mejor ni nos damos cuenta del error, y si nos damos cuenta del error, lo peor que puede pasar es que corrijas un error, es todo. Entonces no pasa nada. Sí, Oscar, dinos. ¿Comparto pantalla o solo lo leo? Sí, comparte. Ah, ok. Puedes compartir si no te... ¿Lo puede compartir usted? No, yo creo que tú lo puedes compartir. Ok. Nada más permítame, lo busco. Permítame. Alguien vaya pensando, viendo sus apuntes, viendo sus cosas, viendo su trabajo y pensando en... Listo, Oscar. Casi estás. Ahí está. Bueno, le tomé foto porque no me dejaba poner el documento. Ok. ¿Pero sí se ve? Más o menos, si lo puedes hacer un poquito más grande sería mejor. Se ve muy pequeñito. Ahí va, ahí está mejor. Ahí ya se cortó. Regrésale. Que se corta. Ahí está. Ya, déjalo así. ¿Así? Sí. Bueno, yo investigué sobre el cobre, la plata y el oro. Para el cobre y la plata para el cobre investigué su actividad fungicida y para la plata su función bactericida. En la plata fue la plata coloidal y el cobre, los iones de cobre cero y cobre, el cobre cero y el cobre 2 más. A ver, para el cobre actúan como una barrera protectora mediante contacto con las hojas de las plantas, ya que la célula, se le pone en las hojas de las plantas para que los hongos, las esporas, al entrar en contacto con los iones, estos iones van abriendo poros en la membrana y acumulándose hasta que la dosis es letal para las células de los hongos. El cobre 2 ejerce múltiples efectos en las células fúngicas como los esporangios y las zoosporas. Bloquea el proceso respiratorio que consiste en la inhibición de la transferencia de electrones, el metabolismo energético en el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Desnaturaliza enzimas, inhibe síntesis de proteínas, reduce la actividad en la membrana celular y también puede ser utilizado para abrir poros en la membrana por donde otras sustancias que inhiben su crecimiento y reproducción pueden entrar al medio intracelular. Eso creo que no lo expliqué bien, pero lo que pasa es que el cobre, al entrar en contacto con la membrana, hace que se produzcan poros en la membrana. Entonces leí que hay personas que utilizan eso para que con esos poros que abren el cobre, meter otros medicamentos o sustancias que tienen otra actividad dentro de la célula que provocan que se dejen de reproducir. A ver, Oscar, no, déjame hacerte un breviario cultural.
Lo que menciona Oscar es muy interesante y y es un ejemplo de que pues, la interdisciplina puede ser bastante muy buena, ¿no? Las cargas eléctricas, algo cargado eléctricamente, cuando se adhiere a las membranas celulares, produce un fenómeno que se llama electroporación. Un campo eléctrico también produce eso. Entonces, por ejemplo, se han hecho experimentos hay fármacos que no entran fácilmente dentro de la célula. Y entonces, para mejorar la entrada de esos fármacos en la célula y mejorar la eficiencia de los fármacos, lo que ha hecho la gente es electroporar las células. ¿Cómo las electropora? Pues los primeros experimentos eran un poco bestias, que eran dándole toques a la gente, ¿no? O sea, electrocutando a la gente. Entonces, cuando estaban en presencia de un campo eléctrico, sus células absorbían más los fármacos, que es un poco lo que está diciendo Oscar aquí. Nada más que ahí es un ion que tiene carga y modifica la carga superficial de la célula y eso genera un fenómeno que se llama electroporación en la célula. Por eso entran mejor las cosas. Pero bueno, si hay una electroporación muy grande, pues también puede ser dañina, que es lo que pasa para el efecto con las esporas de los hongos. Sigue, Oscar. Bueno, también cuando meten esas sustancias, pues evita que crezca y que se lleve a cabo su reproducción. También es una de las ventajas es que no permite la germinación de las esporas, que es la manera en la que los hongos se reproducen. Entonces, cuando se termine el efecto del tratamiento, no va a haber crecimientos después porque inhibió la reproducción por esporas. Entonces, no nada más es durante el tratamiento, sino que después también evita que haya un crecimiento de hongos. Em, también tiene desventajas, claro, como todo, ¿no? Porque, por ejemplo, se tiene que poner este tratamiento en en cierta parte de la vida de la planta, después de que se recomienda que sea en algunas, después de la floración, porque si se pone antes, retrasa el desarrollo de la planta. Entonces, pues sería más una desventaja o sea, sería otro efecto no deseado. Mm, los efectos que causa son provocados por cantidades muy pequeñas que para las plantas y los animales no son un peligro, pero para los hongos, bacterias, algas y otros microorganismos acuáticos, pues son letales. Em, También se tiene como la idea de que es una gran ventaja que este tratamiento actúe en varios sitios de la célula, lo que va a hacer que sea un tratamiento que se pueda usar por mucho tiempo, porque como actúa en varios sitios de la célula, pues no va a dar la oportunidad de que estas células se adapten tan rápidamente. Entonces no van a mutar ni se van a volver resistentes al tratamiento, por lo que se puede usar por un tiempo prolongado. Eso fue para el cobre. ¿Puedo hacerte una pregunta, Oscar? Sí. Eh, Aquí mencionas la fosforilación oxidativa. ¿Qué es eso? Eh, es que bueno, en la respiración es parte de la respiración celular. Eh, pero ya no me acuerdo bien cómo explicar todo el proceso, porque de hecho sí venía un poquito nada más explicado como cada parte del ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa y la transferencia de electrones, pero no he llevado bioquímica, entonces mis conocimientos no daban más para entenderle. Entonces no sé cómo Bueno, explicarlo. no te preocupes. En realidad esta era una pregunta un poco capciosa porque es algo que vi en muchas de las entregas de tus compañeros. Este, Hay que evitar mencionar cosas solo por mencionarlas, ¿no? O sea, yo creo que esta explicación no está nada mal, tiene cosas interesantes, pero pues si ustedes escriben algo en un texto suyo, pues tienen que saber, tienen que poder explicarlo, ¿no? Entonces, a veces menos es más, ¿no? Creo que aquí pues no era necesario tal vez mencionar justo este proceso, pero si lo mencionas pues hubiera estado bien pues poder explicarlo brevemente. Y un pequeñísimo consejo que yo te daría es que creo que si tú hicieras un esquema, un dibujo,
explicando esto, esta aplicación, o sea, este trabajo sería mucho mejor, porque sería mucho más fácil para todos ver qué es lo que está sucediendo. Pero eso es un pequeño Y, consejo nada a más. ver, un poco comentando lo que dice Toño, es cierto, o sea, nadie nos enseña a dar, es un gran problema en nuestra facultad y en las prepas y en las secundarias, que exponer, nunca exponemos, ¿sí? Y cuando lo exponemos, pues nadie nos dice cómo hacerlo bien, o cuáles son los puntos importantes, cómo debemos hacer las exposiciones, cómo debemos hacer las cosas. Algo importante es menos texto, más imágenes cuando uno va a exponer. Es diferente que un trabajo escrito. Entonces, eso es muy importante. En tu trabajo yo veo que tienes conceptos interesantes y lo que me gustó mucho es que lo leíste, lo entendiste, lo digeriste y eso es lo importante y lo valioso y por eso aplaudo. Pero el lenguaje, las gráficas, las imágenes, si hablas de estructuras, siempre es muy, muy bueno. La química puede utilizar mucho este tipo de cosas. Ahora los agarramos en curva, ¿no? Les dijimos, tienen que exponerlo y demás, ¿no? Entonces, no es un reclamo, es simplemente un consejo, ¿no? Yo sé que ahorita no estaba preparado y que fuiste súper valiente al decir, yo me animo y hago eso, pero bien, la información muy bien y el que tú hayas digerido la información en general, muy bien. Lo que dice Toño es cierto. Procuremos no discutir en términos de algo que no conocemos del todo o que no conocemos. El ejemplo típico es cuando uno se recibe de la primera tesis, ¿verdad, Toño? Te dicen, si tú lo pones en tu tesis, los sinodales te pueden preguntar. Y si te preguntan, te pueden hacer pomada porque tú estás hablando de tal tema. Y si no sabes de ese tema, mejor no hables. Es lo que siempre te dicen. Pero lo malo es que muchas veces nos lo dicen hasta que estamos en la tesis y no hasta que estamos en las materias. En las materias pues, sí tenemos que saber cosas, es nuestra obligación. Pero bueno, valorado tu trabajo muy bien, muy bien. Le meteré un poquito más de imágenes o esquemas o gráficos, como dice Toño, pero bastante bien. ¿Sale? Sí, De, muchas gracias. yo dejaría la plata para algún otro compañero. Me conformo con lo que nos dijiste, Cobre, está bastante bien. Gracias. Ok, gracias. ¿Te late? Gracias, Oscar. Perfecto, muy bien. Luego, esta Astrid me comentó que quería. Sí, profe, yo quiero exponer. ¿Es Astrid o Danae? El que prefiera está bien. El que prefieras tú, es la que te llamas Mm, así. ¿Cómo te dicen Astrid, en tu casa, Astrid? Bueno, sale pues. Si quieres, puedes compartir pantalla, ¿eh? sí. Creo que ya se puede ver. Muy bien. Ok. Bueno, pues aquí presento alrededor de 10, 12 minerales que son los que más produce México. Tanto el nombre del mineral, la posición que ocupa, de dónde se extrae y algunos usos un poquito diferentes que pude encontrar a los que presentó Toño en la clase pasada. Este sector representa el 8.2% del PIB industrial de México y el 2.4%, aunque creo que es un poco de información desactualizada porque Toño presentó que era el 5% creo que nacional. Entonces Alrededor, sí. más o menos por ahí está. Ujú. Y los principales estados donde se producen, o bueno, donde se da esta actividad son la minería, son Zacatecas, Sonora, Coahuila y Guerrero, y desde siempre México se podría considerar como un país minero. Ay. Aquí están los otros. Bueno, los demás minerales que podemos decir que México produce considerablemente. Como primera aplicación, me gustaría mencionar el plomo, que se usa principalmente para los cuartos donde toman rayos X. Estos cuartos están recubiertos, bueno, en las paredes tienen láminas de plomo y hormigón para que proteja a las personas que están tomando los rayos X de la radiación que se emite. Uno como paciente no presenta graves consecuencias
porque la exposición a los rayos X no es constante, pero esto no sucede con las personas o los técnicos que se dedican a esto. El problema con los rayos X es que son un tipo de radiación ionizante que va dejando radicales libres y esto es negativo para el cuerpo humano. Entonces lo que hace el plomo es que como tiene una gran cantidad de electrones por átomo, cada vez que pasa un rayo X va desprendiendo un electrón y como tiene demasiados, esto hace que con el paso de los rayos X la cantidad de electrones que necesite desprender sea menor y el impacto crezca cada vez, bueno, el impacto sea cada vez menos en las personas que van a recibir esa radiación. Y además del plomo, en este caso se pueden usar también varita, que es lo que nos comentaba Toño, que podría usarse también como medio de contraste, igual para los rayos X. Y ahí está la NOM donde se dice las condiciones en las que tiene que estar construido una sala de rayos X en cualquier lugar donde se tome. A ver, para conocimiento de todo mundo, Astrid, antes de que cambies de diapositiva, diles a la gente qué quiere decir NOM. Norma oficial mexicana, es como una regulación que va a tener, pues se puede decir en alimentos, hay muchos tipos, pero es una norma oficial mexicana donde se regulan esos aspectos. Perfecto, gracias. Este va a ser una aplicación del oro. Es un poco ya descontinuada porque se encontró que este tratamiento presentaba algunos efectos adversos, entonces ahí se nombra al descubridor en 1929. Jacques Forestier, un médico francés, se convirtió el primero en utilizar inyecciones con sales de oro para el tratamiento de la artritis reumatoide. Aún me cuesta un poquito de trabajo entender esta nomenclatura porque es de complejos, pero las sales de oro tienen una gran afinidad al azufre. Entonces esto le otorga propiedades hidrofílicas y también es capaz de inhibir la producción de radicales libres que se encargan, o bueno, que propician la inflamación. Igual como tiene afinidad a proteínas plasmáticas como la albúmina, esto quiere decir que puede pasar, bueno, estas propiedades, lo que significa que tiene afinidad a la albúmina, va a permitir que pase por el torrente sanguíneo. Entonces, al pasar por el torrente sanguíneo y con su afinidad al azufre, va a inhibir como esa inflamación que puede ser ocasionada por los radicales libres. Y pues ahí menciona que se excreta a través de la orina. Esta fue la aplicación que más trabajo me costó entender, pero la verdad me pareció interesante y por eso la puse. Muy bien. Perfecto. Ok, ¿Tú? siguiente. Sí. La plata ya nos habían mencionado que tiene un efecto oligodinámico. Esto de oligodinámico significa que puede ser nocivo o inhibidor sobre microorganismos. Algunos otros metales con este mismo efecto son el mercurio, obviamente, el cobre, el estaño, el hierro y el plomo y el bismuto. Pero en este caso la plata se utiliza, pues sí, aprovecha este efecto para ponerse ahí, dicen, prótesis, vendajes, implantes e instrumentos quirúrgicos que sirvan como barrera antimicrobiana. Ahí menciona también que hay unas partículas de plata de 1 a 10 nanómetros que son capaces de actuar contra el E. coli y Staphylococcus aureus, porque pueden dañar los grupos funcionales con azufre y fósforo dentro del ADN. Igual menciona que puede dañar grupos funcionales tiol, carboxilato, fosfato, hidroxiloyamina y todos esos grupos pues forman parte de los microorganismos. Y siguiente. Y esta es no tan técnica, pero sigue siendo útil. Aquí en México no sucede mucho, pero en países como Canadá, por ejemplo, al momento de las nevadas
o cuando desciende mucho la temperatura, se puede ver la formación de hielo en las carreteras. Y es por eso que, bueno, esto es muy peligroso porque los carros se patinan y pueden ocasionar muchos accidentes. Entonces, a partir de las propiedades coligativas, se echa sal a esas carreteras para que el momento, bueno, su punto de congelación descienda. ¿Cómo se explica esto? Esto es parte de equilibrio y cinética, me parece, donde le ponemos soluto a nuestro disolvente, en este caso cloruro de sodio al agua, y como el agua va a estar interaccionando con los iones sodio y iones cloruro, va a haber un abatimiento en su punto de congelación y esto va a ser proporcional a la concentración de soluto que nosotros coloquemos. Entonces, al haber un abatimiento en el punto de congelación, se va a requerir una temperatura mucho menor para que pueda formarse ese hielo de la que puede estar en el medio o en el ambiente. Y es por eso que retrasa la formación de las plaquitas de hielo que pueden generar los accidentes en las carreteras cuando hace mucho frío. Y eso es todo. Muy bien. ¿Dudas, comentarios? Toño, ¿algún comentario? Quería solamente, ahora hablando de esto último, de las propiedades coligativas, en la pequeña gráfica que mostró, ¿Gusta que la vuelva a poner? no, bueno, como quieras. Aumenta el punto de ebullición al tener un sólido disuelto en agua, ¿cierto? Uh-huh. Ok, entonces la pregunta que les iba a hacer a todos es, ¿por qué cuando preparamos pasta ponemos el agua a hervir y se suele agregar sal? Porque bueno, esa sal que agregamos no le va a dar realmente ningún sabor a la pasta, pero ¿alguien sabe por qué? Sabiendo que eso va a hacer que tarde más en llegar al punto de ebullición, en principio. Podría ser porque en sí la pasta, según mis habilidades culinarias, no tiene que estar hirviendo tanto porque tiene que quedar al dente. Entonces, al ponerle sal, tal vez llegar hasta ese punto nos tarde más tiempo y pueda ser más fácil que cuando lo dejamos sin sal. Pero igual todo el mundo añade la pasta una vez que está hirviendo, ¿no? Entonces, pues una vez que ya está hirviendo, pues ya está a esa temperatura y sea la que sea esa temperatura. ¿Alguien tiene alguna idea de por Ernesto qué? dice en el chat, déjenme abrir el chat para leerlo bien. Ernesto dice, ¿tiene que ver con el almidón tal vez? No, Y luego Daniel dice, ¿no acelera que se cocine? tampoco. O sea, una vez que ya llegamos a esa temperatura de ebullición, pues ya es esa la temperatura, ya no va a subir más, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México el agua hierve como a 95 grados, a nivel del mar a 100 grados. Pero una vez que ya llegó a esa temperatura y está en el punto de ebullición, pues ya no cambia la temperatura. En realidad, ¿Tiene que ver con el, ay, sí, perdón, con el potencial químico? ¿por qué? No lo sé muy bien, pero siento que va por ahí. O sea, la sal involucra como el hecho de que quizá el agua cambie un poco de fase o que el proceso no sé si se acelere o algo así. No, en realidad, y digo, ustedes están llevando química orgánica uno, entonces pues probablemente todavía no hayan visto esto, pero en el laboratorio de química orgánica es muy común que cuando ustedes van a hacer una destilación que involucra llegar al punto de ebullición, siempre agregan unas pequeñas partículas sólidas a su matraz. ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien ha visto esto alguna vez?
¿no? Bueno, estas pequeñas partículas lo que generan es puntos, ¿cómo decirlo? Puntos heterogéneos en el sistema, y es esos puntos los que van a favorecer la nucleación. Entonces, al haber esa nucleación, se puede llegar, sí, perlas de ebullición puso alguien allí. Efectivamente, esas perlas sirven para crear estos puntos de nucleación y llegar antes, favorecer que empiece a llegar al punto de ebullición. Bueno, es una cosa que se me ocurrió ahora que vi el diagrama. Eh, claro que cuando nosotros cocinamos, en realidad, si le ponen sal al agua, es más una cuestión de tradición que otra cosa, porque por lo poco que le echen, realmente eso no va a tener ninguna implicación real, ni siquiera en las propiedades coligativas. Es tan pequeña la cantidad que no va a afectar, pero sí puede ayudar estas pequeñas partículas en lo que se disuelve, ¿no? Antes de que se disuelva la sal, a crear estos puntos de nucleación. Bueno, era nada más para platicar eso. Y otra cosa que ahora que presentó en las primeras diapositivas y dijo que México era un país minero, quería preguntarle si algunos de ustedes han ido alguna vez a una mina. Si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de ir a Lo una típico es ir a mina. Guanajuato y visitar alguna mina. Yo les recomiendo en Zacatecas la mina del Edén, que tiene una discoteca adentro. ¿Ah, sí? Sí, está padrísima. Yo he ido a esa. Sí, porque Por la entras discoteca, ¿verdad? en donde se distribuye el mineral, es una cúpula cavada en la piedra, y ahí está la discoteca. Órale. Está súper bien. Bueno, pues si También no lo tiene han como hecho, un museíto donde hay varias cosas. sí, pues si no lo han hecho, cuando se pueda, pues vale la pena al menos ver una vez cómo es una mina. Sí, es interesante y es una parte muy importante en México, ¿no? La minería es un sector que es importante económicamente, entonces vale la pena echarle un ojo alguna vez, unas vacaciones que tengan, alguna vez, pues aprovechen. Muy bien, pues gracias, Astrid. Ay, por qué, ¿Alguien, profesor. alguien más? ¿Alguien que quiera compartirnos, aunque sea alguna de sus cosas? Creo que alguien había levantado la mano. Ah, sí, Fernando. Aquí está Fernando, ¿verdad? González Ángeles. Sí, yo. Fernando, te escuchamos. Sí se ve. Sí. Bueno, yo igual ocupé la tablita que había compartido la compañera, solo que yo tomé nada más los primeros 5, que fueron la plata, la fluorita, el bismuto, el molibdeno y el zinc. Ujú. Y de las aplicaciones, me fui un poquito con la plata hacia la parte de odontología, porque leí que la plata se ocupaba para tratamiento de caries. Y prácticamente se ocupa un compuesto que se llama nitrato de plata, que es el más popular entre los odontólogos. Y como es un tratamiento indoloro, se emplea realizando una solución de nitrato de plata al 25% y se le agrega un barniz de fluoruro de sodio al 5% y puse la reacción de este proceso. Y de ahí el fluoruro diamino de plata es el resultante de la mezcla de estos dos compuestos. eh, Reacciona con la hidroxiapatita. La hidroxiapatita es uno de los compuestos biológicos de los que están formados nuestros dientes y se lleva a cabo una reacción química en la cual se libera fluoruro de calcio, hidróxido de amonio y fosfato de plata. De ahí logré investigar que el fluoruro de calcio favorece la remineralización de los dientes que son afectados por las caries, además de que inhibe la degradación del colágeno de la dentina. El nitrato de amonio mantiene un pH elevado del diente y aporta fosfato de plata
junto con el fosfato de plata, perdón, un comportamiento antimicrobiano, lo que protege nuestros dientes de que entren bacterias una vez que se ha llevado a cabo el tratamiento y reduce nuestra sensibilidad dental para que con cualquier cosa que comamos no nos duelan los dientes, no llegue a las encías, ni no pase nada. Y los iones plata son los encargados de penetrar las lesiones que tengan los dientes, sea caries o algún otro microorganismo que esté presente, y permanecen ahí para que funja como un bactericida, igual permita que no se infecten ni que cause ningún otro aspecto de daño en nuestros dientes. Fernando, me causa curiosidad algo. ¿Tú escribiste esta reacción? ¿La sacaste de alguna referencia bibliográfica? ¿De dónde la sacaste? Estaba un poco confuso porque la hidroxiapatita eran como reacciones un poco difíciles y las presentaban de alguna forma distinta, pero esa la encontré en un artículo científico y me pareció interesante. Es que, mira, Ok. cuando dices cloruro de sodio, ¿qué pones primero? Cuando escribes la Sí, fórmula. sí. Unos vienen presentados al revés y lo quise dejar así, porque por ejemplo, al principio el nitrato de plata lo presentaban como NO3AG y yo lo cambié, porque Ah, era ok. como la forma más común en la que pues para mí sonaba, La porque igual pregunta cuando... es, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué a veces nos llegamos a encontrar esto que es F2CA, fluoruro de calcio? ¿Tendrá algo que ver con que no sigue las normas de la IUPAC y siguen algunas otras leyes o normas? Tiene que ver exactamente con eso y el idioma español. En el español nosotros decimos cloruro de sodio, pero escribimos NaCl, porque las normas de la IUPAC lo que nos dicen es que se va a escribir primero el catión y luego el anión, y en inglés se dice sodium chloride, primero se dice el catión y luego el anión. En español es al revés, pero eso es histórico. Entonces, si ustedes se acercan a la biblioteca, váyanse a la sección de libros de química general, y todavía es posible encontrar algunos libros muy viejos donde están editados en España. Y los libros de los años 40 o 30 en España están editados en español. Las fórmulas las tienen puestas como tú las pusiste. Fluoruro de calcio F12A, porque es como lo hablamos, fluoruro de calcio, no calcium fluoride. Entonces, no como la UPAC o como el inglés. Entonces, sí es curioso, pero me llama un poco la atención de dónde había sacado eso. Dije, esto seguramente es nomenclatura antigua, ¿no? Sí, justo, porque como era un artículo algo viejito, igual cuando lo estaba leyendo me costó mucho trabajo primero entender la reacción porque pues no tenía sentido hasta que la capté y dije, está al revés todo. Chale. Síguele. Ok. Después investigué un poco de la florita y encontré que, dado que el flúor experimental no existe tal cual en la naturaleza y debido a su alta reactividad que posee, la fluorita es uno de los principales minerales que son capazmente explotables y con los que se puede producir fluoruro de hidrógeno, que es útil para la formación de fluorocarbonos y el acabado de aceros inoxidables en las industrias. Pero dado a que la fluorita que se emplea en este tipo de procesos es conocida como fluorita de grado ácido, porque hay como una gran clasificación de tipos de fluorita, según un manual del gobierno de la Ciudad de México. Eh, este es conocido como de grado ácido y tiene una riqueza cercana al 97%, pero dado a que presenta algunas impurezas, genera un gran tipo de reacciones como consecuencia de la transformación de la fluorita de grado ácido. Incluso aquí las puse. Primero puse la conversión de la fluorita para llegar a la fluorita y el ácido, se ocupa ácido sulfúrico para llegar a esta reacción, pero como consecuencia se llevan a cabo todas estas reacciones que pues traen todas las impurezas que supuestamente lleva ese tipo de fluorita. Y me falta ese trabajo. Muy bien. Perfecto. Pues yo creo que nos quedamos con esto, Fer. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, si ya no hay Hay nadie alguien más, que levantó la mano. Paulina, no te veía, perdón. Paulina Noemí García.
Ah, sí, hola. Este, mm, ¿Sí se ve? Está en el Todavía no. proceso. Dice que vas a Mm, compartir, pero todavía no empieza. Ya empezó, ya. Ahora sí se ve. Yo por lo menos lo veo. Ok. Bueno, yo como primer mineral investigué el oro, que, bueno, se produce principalmente en Sonora, y yo investigué el oro, pero en forma de clusters, que son los compuestos con enlace metal-metal, que en el oro esto se favorece por una propiedad que se llama aurofilia, o bueno, se le dice aurofilia, que es precisamente la tendencia del oro a formar este tipo de enlaces. Y bueno, yo lo que más me tardé en investigar, porque fue en lo que más ahondé y más encontré información como más, un poquito más explícita, pero tampoco tanto, fue en cómo sintetizar estos clusters. Y bueno, a grandes rasgos, una de las maneras en que se puede sintetizar es mediante una reacción espontánea de un ligando. Usualmente se usa la fosfina, que estos ligandos pues son compuestos que se unen a un átomo central y forman un compuesto, un complejo. Entonces, se hace reaccionar este ligando con alguna sal monovalente de oro y esto da lugar al complejo. Entonces, este complejo encontré que se trata con un agente reductor. No encontré exactamente de qué manera se trata o con qué agentes reductores, pero pues ya con esto se da lugar a los clústeres de oro con un cierto número de átomos. Ese tipo de metodologías le gustan mucho a Toño, ¿verdad? Sí. Ahora les hago una pregunta al respecto, Bueno, sí. pero termina. Ok, entonces, bueno, la aplicación que encontré fue con clusters de oro 10 que pueden actuar como catalizadores en reacciones de oxidación, pero pues a temperatura ambiente. Esta aplicación usualmente no se utilizaba antes porque la sintetización de clústeres pues era muy cara, pero encontré que recientemente se encontraron estos métodos que los hacen más baratos y, y eso, como que el catalizar estas reacciones a temperatura ambiente los hace muy útiles. Encontré una aplicación que podría ser puesta en la industria automotriz, porque los clústeres pueden catalizar las reacciones de monóxido de carbono con el oxígeno del aire y dar lugar a dióxido de carbono, que es menos tóxico que el monóxido de carbono. Entonces, pues no sé, esta tecnología se podría aplicar a filtros que puedan eliminar esta sustancia tóxica al ingresar en los vehículos cuando se circulan por vías muy contaminadas. Y bueno, la otra aplicación que investigué fue de la plata, que también se utiliza como catalizador en pruebas industriales desde hace mucho tiempo, cuando se utiliza como partículas soportadas sobre óxidos metálicos. Entonces, estas partículas, la forma de prepararlas es mediante métodos de precipitación con hidróxido de sodio, que se agrega alguna suspensión de algún óxido metálico. Yo investigué que utilizaban el dióxido de titanio, en una disolución de nitrato de plata. Entonces, en esta reacción la plata se precipita sobre la superficie del dióxido metálico y ya así se obtienen estas partículas. Entonces, uno de los procesos en donde se utiliza como catalizador es en la oxidación del etileno, porque la hidratación catalítica del etileno produce el etilenglicol y es utilizado en muchas cosas y entre ellas como un anticongelante, por su capacidad de difusión del calor. Bueno, esta reacción no la encontré así textual, pero pues yo la deduje porque estaba como explicadita, ¿no? Que era la hidratación catalítica del etileno. Y la última aplicación que encontré fue de la florita, pero pues esa es básicamente la misma que dijo el compañero pasado, que sí, que se utiliza como en la prevención de caries y en la remineralización de los dientes. Yo lo que puse fue la reacción de cómo se llega al fluoruro de calcio, a partir de una disolución de hidróxido de calcio con fluoruro de amonio. Y ya al estar esta disolución en una cámara con un flujo constante de aire caliente, pues
el hidróxido de amonio, que es uno de los productos, se volatiza y se queda únicamente el fluoruro de calcio en forma de nanopartículas que se depositan sobre la superficie de los dientes. Muy bien. Pues, ¿alguna pregunta para Paulina? Bueno, yo iba nada más a hacer un pequeño comentario con respecto a lo que dijiste de los agentes reductores. Puede ser, hay muchos agentes reductores que se utilizan, puede ser desde hidrógeno molecular, borohidruro de sodio, ácido ascórbico, realmente, hidracina. Realmente cualquier agente reductor es válido. Ahí lo único que hay que verificar es en los potenciales redox que el agente reductor que se utilice tenga una reacción favorable con el catión metálico para dar el metal cero. Y la pregunta que les iba a hacer, ya que su compañera presentó clústeres de oro y nanopartículas de plata, es ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre tener un átomo de oro, un clúster, una nanopartícula o un lingote? ¿Alguien sabe? Buena pregunta. Eso ahora está de moda la nanotecnología. Y pues si no, pues, ¿por qué no echan el anillo de oro a hacer reacciones catalíticas? ¿Y por qué tienen que hacer los clústeres, no? Entonces, les voy a dar una pista. Su compañera Paulina dijo que el clúster de oro era oro 10. ¿Qué significa eso que es oro 10? ¿Alguien se le ocurre? Y hace un par de presentaciones, otro de sus compañeros, no recuerdo quién, presentó también nanopartículas de 1 a 10 nanómetros. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y otra? ¿A alguien se le ocurre? ¿No? Bueno. Digamos que tenemos un precursor de oro como el de su compañera. Se reduce, ¿no? Y entonces lo que se obtiene es un átomo de oro, un átomo solitario, ¿no? Un átomo desnudo de oro. Y ese átomo no es estable. Como ustedes saben, pues el oro no se va a encontrar en forma de átomo. Entonces ese átomo no es estable. Y lo que va a hacer es empezar a juntarse con otros átomos de oro. Cuando tenemos poquitos átomos, unos 5, 7, 10, 15 átomos de oro, eso es un clúster. Es un clúster metálico, es un cúmulo, ¿no? Clúster, creo que la traducción es cúmulo. Es un pequeño cúmulo de cierto número de átomos. En el momento que ese cúmulo tiene suficientes átomos para que tenga un tamaño de 1 nanómetro, eso ya se llama nanopartícula. Entonces, y esa nanopartícula, pues van a seguir juntándose átomos de oro, y esa nanopartícula va a crecer y crecer y crecer y crecer, y en el momento que pasa la barrera de los 100 nanómetros, pues eso ya deja de ser una nanopartícula y entonces se vuelve un bulto metálico. Y el bulto metálico pues ya comprende desde los 100 nanómetros hasta el lingote de oro. Que a mí la traducción de la palabra bulto nunca me ha gustado, pero es que no hay, Sí. ¿cómo traduces bulk? O sea, no hay una palabra clara. Sí, no hay una Español. en español. Entonces, la diferencia entre un clúster y una nanopartícula, pues es el tamaño. Y miren, sí, Toño, sigue. ¿Y cómo vamos a controlar que tengamos un cúmulo o que tengamos una nanopartícula? Porque pues estas especies, como les digo, son inestables y van a tender a seguir creciendo. Entonces, para eso se tienen que usar estabilizantes. Entonces, en el caso de los clústeres de su compañera, pues probablemente las fosfinas que están ahí en el medio permiten estabilizar el cúmulo y que tenga un tamaño de 10 átomos, ¿no? En las nanopartículas, pues se pueden utilizar otro tipo de estabilizantes. Y este tipo de especies
tienen propiedades electrónicas muy diferentes del bulto o el lingote de oro, ¿no? Estas nanopartículas o estos clústeres que tienen tamaños reducidos, pues tienen una superficie, ¿no? Un área superficial muchísimo más grande que en un bulto. O sea, si ustedes se imaginan una esfera de partículas de oro, pues si esa esfera tiene 10 átomos, pues casi todos están en la superficie. La superficie es enorme. Pero claro, si ustedes piensan en un lingote de oro, la superficie no representa tanta proporción. Y eso hace que sus propiedades sean muy diferentes. ¿Sí? Pero muy diferentes. Miren, les presento nada más una cosa de lo que habla Toño. Aquí tenemos una nanopartícula muy chiquita. Esta es mía. Esta la sintetizamos. Bueno, esto es una mezcla, es una cosa rara. Esta que se ve aquí son de 3.48 nanómetros. Eso es muy grande para un clúster, como los que decía nuestra compañera. Ya son, entonces, si se fijan, esta es una fotografía de microscopía electrónica. Y se fijan, cada puntito que se ve aquí, cada línea es una línea de átomos. Y son líneas de estos átomos. El centro es cobalto, hierro, oxígeno, se llama cobalto ferrita, y lo que está alrededor está recubierta de otro material que es un titanato de bismuto. Pero bueno, eso es otra historia. Pero lo que quería enseñarles es cómo podemos llegar a ver los átomos con fotografías de microscopía electrónica. Y aquí, estos gráficas de aquí al lado es las propiedades magnéticas se modifican radicalmente por el tamaño que decía. Cuando esto lo hacemos crecer y ya son partículas grandes, las propiedades magnéticas no tienen nada que ver, son otra cosa. Las propiedades electrónicas también son otra cosa. Y por eso tiene propiedades catalíticas cuando son tan chiquitas, porque tiene propiedades diferentes. Ya verán de qué se trata estas propiedades más adelante o en la carrera o en el posgrado. Pero bueno, lo que sí quiero es que la tecnología ha llegado a tal punto que nosotros podemos hacer partículas muy pequeñitas y estas son nanopartículas. En total son 11, pero está de 2 materiales. La nanopartícula chiquita es de 3,5. Pero es bastante común. Y los clústeres es toda una rama de la química bastante interesante porque en catálisis tiene propiedades bien, bien importantes. La catálisis es el acelerar las reacciones, modificar la energética de las reacciones para acelerarlas, y al acelerarlas podemos poner en práctica mucha química que no podríamos poner de otra manera. ¿Sí? Bueno, jóvenes, eso fue un pequeño breviario cultural. Es muy importante este ejercicio que hemos hecho hasta ahorita. Es bastante importante que ustedes investiguen, encuentren el porqué de las cosas, el cómo funcionan, los fundamentos, y ya no nada más una cosa meramente descriptiva. Es muy, muy, muy interesante. Y es muy importante, porque en la medida de eso ustedes dejan de ser unos simples mortales que conocen un poco de divulgación de la ciencia y tampoco son técnicos, sino se van volviendo profesionales del área. Y eso es lo que queremos en esta facultad. Es para eso que estudian una carrera. Entonces, por eso esta parte primera es formativa de cómo vamos a ir haciendo las cosas. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Peticiones? Queda no mucho tiempo de la clase, queda media hora. En esta media hora quisiera darles algo que es un tema muy rápido. No quisiera detenerme mucho en la parte de tabla periódica porque eso ya lo vieron algo me parece que lo vieron en Química General. Sí, mal no recuerdo, que es esto de la tabla periódica. Entonces, me gustaría darles algunas ideas aquí porque lo que más me interesa es al final de esto, ver las propiedades y cómo cambian periódicamente. Eso sí me interesa más. La parte histórica, se los voy a pasar, y lúdica, hay una parte histórica, una lúdica, se los voy a pasar muy rápido. Si tienen de dudas o algo, por favor, interrúmpanme, porque para que sea claro, porque como voy rápido, porque esta parte es como más informativa y la parte más formativa es al final de este tema, que es todas las propiedades, cómo cambian periódicamente para poder utilizar estas propiedades. ¿Sale? ¿Seguimos? Bueno, si están de acuerdo, vamos a continuar.
El temario de la materia es estructural, bueno, es antecedentes históricos. Este es el temario anterior, pero esto no quería. La tabla periódica. Todo el mundo hemos oído hablar de tabla periódica, ¿no? La tabla periódica la ven ahí en todos lados y la conocemos y la decimos. Y es la piedra roseta de la naturaleza. Es tan importante porque se le considera la piedra roseta de la naturaleza. Y ahí les va la pregunta que alguien quiero que me conteste. ¿Qué es la piedra roseta? Es un descubrimiento que puede parecer pequeño, pero ayuda a deducir mucho más con respecto a algo. ¿Por qué? Porque da claves para entender un misterio. Eso es para lo que sirve la piedra roseta. ¿Pero qué fue la piedra roseta o qué es la piedra roseta? La piedra roseta fue una piedra, literalmente, que se encontró en Egipto, me parece, en la cual se tenían traducciones del egipcio antiguo. Sí. El griego, me parece, y gracias a eso se pudo empezar a traducir el egipcio. Sí, todos los jeroglíficos estos que aparecían por ahí, eso es exactamente. Entonces estaba en 3 idiomas, era como los letreros que van por ahí en las zonas turísticas que están en inglés y en español, pero aquí estaba en 3, en arameo, en egipcio y en griego, y no se entendían los jeroglíficos egipcios, se había perdido ese conocimiento. Entonces, al poder comparar con un idioma conocido como es el griego, se podía traducir y entender los jeroglíficos, lo que era tan difícil. Lo mismo pasa justamente lo que Diego, ¿verdad? Sí. Pues, lo que nos dijo Diego es exacto, está bien. Esta piedra roseta es la piedra roseta en la naturaleza. Los fenómenos en la química, en la naturaleza, no siempre los observamos y los describimos, pero entenderlos no necesariamente. Entonces, la tabla periódica nos ayuda a entender por qué suceden así las cosas, sobre todo en la química. Entonces, por eso se le dice la piedra roseta. Entonces, tiene una importancia fundamental en ese sentido. Para poder entender eso, pues tenemos que entender cómo está constituido el átomo. Ya lo vimos muy bien, que el átomo es un núcleo que está constituido por protones y neutrones, y los protones y neutrones al sur están formados por quarks y alrededor hay electrones. Eso ya lo sabe todo el mundo. ¿Qué tan importante es en el mundo la tabla periódica? Si nosotros hacíamos una búsqueda en 1995 de tabla periódica, a 2004, o sea, más o casi 10 años, existían 8.490.000 sitios que nombraban de ese modo en Google de tabla periódica. Esta diapositiva es vieja, entonces no sé cuándo esté el resultado, pero alguien puede buscarnos en su computadora, buscar la frase periodic table entre comillas y nos dice cuántos. Vamos a hacerlo. Si nosotros en Google lo están viendo, ponemos comillas, va a buscar tabla periódica en inglés, que es más común en inglés que en español. Pero si no le pongo comillas, me va a buscar periódico y table. Entonces me van a salir mesas y periódicos y de todo. Entonces cuando yo le pongo aquí, vean cuántos resultados me salen. Lo voy a marcar aquí. 53.800.000 resultados. Hay 53 millones de páginas el día de hoy, comparado con el 2004, que eran 8 millones. Hay 53 millones, es decir, en 17 años han crecido, se ha multiplicado esto por 6, 7, este número de sitios que viene en la tabla periódica. Eso quiere decir que la frase tabla periódica es muy común en toda la documentación mundial, ¿sí? Entonces, buscar cosas de tabla periódica en la red puede ser un ejercicio increíblemente complicado. ¿Por qué? Porque hay tanto que sacar de ahí lo que realmente es valioso es muy difícil. Sacar lo que es valioso. Eso quiere decir simplemente que es muy importante. Si hay más de 53 millones de menciones de tabla periódica en la red, eso quiere decir que es muy, muy importante, ¿no? Solo va a ser superado por los actores y cantantes de moda, ¿no? Y todo esto surge, pues, ¿de dónde surge la tabla periódica?
pues surge de la necesidad de organizar y sistematizar la información de las propiedades de los elementos. Y pues son propiedades de diversa naturaleza, que ha cambiado mucho. En sus orígenes en la tabla periódica, las propiedades eran punto de fusión, punto de ebullición, reactivo, y cómo se reacciona frente al agua, cómo reacciona frente a los ácidos o a las bases, cosas así. Ahora podemos medir muchas otras propiedades que necesitamos instrumentos para medirlo. Entonces, pero todo eso lo podemos organizar de forma periódica. ¿Cómo surge esto? Pues que es que los pilares fundamentales de la naturaleza, con lo que se construye todos los bloques de construcción, son los elementos. Los elementos antiguos que se conocían eran los que se dan de forma nativa, es decir, en estado de oxidación cero, en la naturaleza. Yo puedo encontrar carbón en la naturaleza, plata metálica, oro metálico. En la época del hierro metálico no se da en la naturaleza, pero es más o menos fácil de obtener. Si ustedes hacen una buena fogata y en el suelo lo que tienen es un mineral de hierro, entonces pues se puede reducir el hierro y se puede formar hierro metálico, así es como surge la era del hierro. Y había muy pocos. Ya cuando empieza a tomar el hombre conciencia más de la ciencia y de la formación de elementos, es en el siglo XVIII, donde empiezan a descubrir el nitrógeno, el hidrógeno, el oxígeno, el cloro. Y luego se descubre algunas otras técnicas como la electrólisis, se empiezan a descubrir muchos otros elementos. ¿Sí? En la primera década del siglo XIX, al menos 14 nuevos elementos fueron descubiertos, y uno de los grandes descubridores de elementos en esa época fue el británico Sir Humphrey Davy. ¿Sí? Esto lleva a una crisis que de repente no se conocían casi elementos, y en el siglo XIX se empiezan a descubrir un montón de elementos, de 1800, que eran 31 elementos, hasta el 65, en 65 años hay 63 elementos descubiertos. Y esto hace que la gente se pregunte algo fundamental. ¿Los elementos son infinitos? ¿Podemos seguir descubriendo elementos? ¿Lo que vemos es la combinación de esos 63 elementos o hay miles de elementos y simplemente no los hemos descubierto? Entonces entran en tratar de ver cómo son las propiedades de los elementos y si pueden sistematizar estos. ¿Cuántos quedan? Hay un orden en estos elementos, un orden en las propiedades, y ahí es de donde surge la tabla periódica. Y esto ya lo conocen de historia, ¿no? El primero que empieza es en la primera mitad del siglo XIX y finales del siglo XVIII, Wolfgang Dobreiner observa que hay propiedades similares entre ciertos elementos y los agrupa en tres: en calcio, estroncio y bario, azufre, selenio y telurio. Tenían mucha valentía, ¿no? Ahora alguien que trabaje con telurio es muy valiente. Alguien que trabaje con este elemento realmente tiene que tener mucho cuidado porque es bastante tóxico, igual el selenio. Entonces, un poco menos, pero también es muy tóxico. Entonces, esa gente trabajaba con elementos con sustancias muy tóxicas y ni se quejaba. Como eran de 3 en 3 las propiedades, el azufre se parece al selenio y el selenio se parece al telurio, pues lo llamó triadas. En aquel entonces no existía el concepto de peso atómico o peso molecular. Entonces, o masa molar, ¿no? O masa atómica y masa molar. Entonces, no se tenía esa idea. Entonces, no se tenía ese concepto. Entonces, claro, era mucho más oscuro todo. Conforme van pasando los años, por ejemplo, en Newlands, ya es un poco más posterior, ya es después, ya entrada el siglo XIX, y él encuentra que hay tendencias de 8. ¿Sí? Entonces, hay semejanzas, pero ya no son de 3 en 3, son de 8. Ya tenía más información. Sí lo tienes que pronunciar tú, Toño. Yo me rindo. ¿Cómo se pronuncia el nombre de este señor? Es Alexandre Emile de Champ-Courtois. Pues eso que dice. Ordenó de forma similar los elementos y los distribuyó en una forma gráfico cilíndrico. Entonces aquí empieza otra idea. Hay propiedades similares. Y entonces este señor lo que dice es, tiene que haber un orden gráfico. Los humanos somos muy tendenciosos a tener pictogramas en nuestra vida, ¿no? O sea, imágenes. Y dijo que había un orden gráfico. Y pero no fue muy reconocido. No encontró un orden gráfico muy claro. Entonces,
eso no lo detuvo en su reconocimiento, bueno, lo limitó. Se puso tan de moda este tema que hubo grandes científicos, ¿no? Ustedes ya conocen Mendeleev, que es el tercero. Este es Glinsky, este es Borodin, Alexander Borodin, y luego este es Mendeleev. Y Borodin era un tipo que hizo un doctorado en química, de hecho su doctorado fue las semejanzas del ácido sulfúrico y su análogo de selenio, el selenúrico, el ácido selenúrico, pero en realidad en el mundo se le conoce mucho más por sus temas musicales, porque fue un gran compositor, hizo piezas muy importantes en la Rusia de aquel entonces, y hasta los músicos estudiaban a los elementos y las propiedades periódicas. Y luego viene el héroe de toda la tabla periódica, ¿no? El Mendeleev, que fue un gran investigador con una perspicacia y una calidad en sus investigaciones asombrosa, por eso ha tenido tanta fama. Ordenó los elementos, hizo contribuciones muy importantes, observó las variaciones de la valencia. Ya dijimos lo que era la valencia, ¿no? Es la capacidad de combinación. ¿O no lo dijimos? Es la capacidad de combinación. La valencia no es el estado de oxidación, es la capacidad de combinación. Es decir, si el cobalto normalmente se combina con 3 cloros para formar cloruro de cobalto, 3, pues la valencia de cobalto es 3. El sodio normalmente se combina con un cloro, entonces es 1. El oxígeno se combina con 2 hidrógenos, la valencia es 2. ¿Sí? Las valencias siempre son positivas. Y lo que conocía Mendeleev en ese entonces no eran estados de oxidación, ni se conocía ese tipo de cosas. No había la estructura atómica, no se conocía. Entonces él lo que veía eran las combinaciones. Y con estas combinaciones y pocas observaciones hizo una serie de predicciones alucinantes, donde podía predecir las propiedades de elementos que todavía no han sido descritos. Todo el mundo le dijo, este fumó de la más buena. Entonces no... Eso es, cualquiera puede decir que va a existir un elemento que tiene ese punto de ebullición, ese punto de fusión y que va a tener tal valencia, pero pues el chiste es que se descubra, pero como le tocó una época en la cual se están descubriendo muchos elementos, todavía en vida de Mendeleev, todavía muchos de los elementos se descubrieron y corroboraron sus predicciones, lo que lo hizo ser el gurú de toda la tabla periódica. Y propuso una cosa fundamental, la ley periódica. Y la ley periódica de Mendeleev dice algo así: las propiedades de los elementos varían en función de sus masas atómicas. Lo que conocía Mendeleev eran sus masas atómicas. Entonces lo propuso de esa manera. Por ahí les puso Toño una música de Borodin. Escúchenla, es interesante. Hay mucha música de Sony, era hace algunos años, la marca Sony de electrónica, en sus televisores ponía siempre música de Borodin. Le gustaba mucho al ¿cómo se llama? Al que hacía la propaganda de Sony. Entonces, esta parte, el generar una ley, una frase que me dijera cómo era el comportamiento y de qué dependía ese comportamiento de la materia, era fundamental. Estaba simplificando en una frase el comportamiento de todo. No decía cómo, pero sí decía depende de la masa. Y fue muy, muy importante. Tan importante fue ese descubrimiento, perdón, que pues hasta timbres postales hay, ¿no? Esta fue la tabla periódica original de Mendeleev y el timbre postal con los garabatos originales de Mendeleev. Si se fija, la tabla periódica de Mendeleev no se parece a la que nosotros usamos en las papelerías. De hecho, sí, la mujer de Mendeleev pensaba que era muy greñudo. Por ahí había un grupo que hablaba de una canción que era de los Acualones. Los Acualones son los personajes que van en Estados Unidos con un carrito de compras y son indigentes y van todos greñudos y todos así sucios, Jethro Tull. Y en esa canción describe a los Acualones y Mendeleev parece un acualón, era así bastante greñudo, ¿no? Pero bueno. Entonces, en la parte de Mendeleev, de hecho, la tabla periódica de Mendeleev pues, era más parecido a esto que está aquí. De hecho, la tabla periódica,
en el año 92 vino a vivir, a final del 92 vino a vivir a México, un investigador muy bueno que da clases en el departamento. Seguramente ustedes a lo mejor llevan laboratorio con alguno de ellos con él, que se llama Anatoly Yatsimirsky. Anatoly Yatsimirsky, pues ya es una persona de 71 años, creo que tiene Anatoly, si mal no recuerdo. Y él toda su carrera la hizo en Moscú, en la Lomonosov, en la Universidad Estatal de Moscú, la principal. Una universidad muy buena, sobre todo en tiempos. Y cuando llegó a México empezó a dar clase en la facultad. Y un día yo estaba en el laboratorio, trabajando en el laboratorio donde él estaba, donde él se quedó, en el 203 en el posgrado. Y un día me dice, Jesús, necesito una tabla periódica para mis clases. Y yo saqué una tabla periódica común y corriente y se la di. Y me dice, no, esta no, una buena tabla periódica. Y dije, ah, caray, ¿no te gustó mi tabla? ¿Qué le hice? ¿Por qué? Y después entendí que la tabla periódica que usan los rusos se parece más a esta. Ahorita más adelante se los voy a enseñar cuál es. Dice, mañana te enseño. Y al día siguiente me trajo una tabla periódica de la que venden en papelerías en Moscú y no se parece a la tabla periódica de 18 columnas, que es la que nosotros usamos actualmente. Bueno, siguiendo con la historia, pues se fue investigando ya a principios del siglo XX, los experimentos de Moseley con rayos X hizo posible que se pudiera definir que el número atómico es lo importante para distinguir a un elemento de otro. Eso ya lo vimos en las clases pasadas. Para poder decir que se llama hidrógeno o helio, pues lo que cambia es el número atómico, no la masa. Y lo que hablaba Mendeleev era de la masa. Entonces se reformula la ley periódica de Mendeleev con los descubrimientos de Moseley para poder decir las propiedades de los elementos varían en función de sus números atómicos y no de sus masas atómicas, lo cual es muy importante. Llega Glenn Seaborg, que es este señor, orejón, de ahí, que premio Nobel, descubridor también de varios elementos, y él es el responsable de la tabla periódica actual. Nuestra tabla periódica es esta, nada más que nosotros este bloque F lo ponemos abajo para que sea más fácil de manejar en una hoja de papel, pero originalmente es la misma tabla periódica. En realidad ese es el concepto fundamental de la tabla periódica, nada más esta parte la movemos hacia abajo para que sea más fácil. Y lo acomodo así, que es esta la tabla periódica, es la que yo le di a Anatoly en su momento, si se fijan es la misma que la de Seaborg, y nada más que esto lo pasan acá, ustedes ya lo sabían. Hay muchas tablas periódicas. La de Mendeleev original era esta. Los elementos descubiertos por Debreyne, las tríadas, los conocidos por Mendeleev y los desconocidos por Mendeleev, ¿no? Entonces, de Mendeleev no conocía el galio ni el germanio, entonces el tecnecio, el renio, no, pero sabía que había propiedades que podían parecerse a estos elementos y fueron parte de las predicciones que hizo. Y aquí está la tabla periódica de las papelerías de Moscú, así ya está viejita, pero esa es la que venden en las papelerías. Creo que tiene un perrito ahí de esto. Y no es la tabla periódica que nosotros conocemos, que es esta. ¿Y cuál es la buena? Pues la que estemos acostumbrados a manejar. ¿Vale? Históricamente hay muchas formas de organizar la tabla periódica. Aquí les voy a presentar muchas, se los voy poniendo, pero lo que tenemos que tomar en cuenta, si se fijan, este es de 1925. Hay un orden de dos agrupaciones fundamentales. Una agrupación son estas líneas radiales y la otra agrupación son los círculos o las vueltas de una espiral. Entonces tenemos dos agrupaciones, radiales y espirales. En esta tenemos dos agrupaciones, columnas y renglones. En esta tenemos dos agrupaciones, espirales y radiales, pero esta ya es un poquito más moderna, con más elementos y más bonita hecha. Esta también es de radiales y espirales. Esta no, esta es asimétrica, no tiene una forma simétrica, pero se fijan también sigue una cierta tendencia de capas y luego formas radiales. Entonces, yo los elementos que conozco, como que están agrupados como flúor, cloro, bromo, yodo y estato, son los que contienen elementos que tienen propiedades similares. Todos estos, helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, son elementos que son gases con baja reactividad, etcétera, etcétera.
todos estos de esta radial, que es litio, sodio, potasio, rubio, y francio, son elementos que generalmente forman bases, que generalmente tienen estado de oxidación 1 como su estado de oxidación más común, que su estado de oxidación 0 es muy reactivo ante muchas cosas como el agua o el aire, etc. Y así yo podía ver propiedades. Otras formas de organizar, Esta les gusta a los que les gusta Viaje a las Estrellas, Star Trek, que también tiene este tipo de contribuciones. Una, por ejemplo, la primera capa es hidrógeno y helio, la siguiente capa es litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, es lo que nosotros llamamos un periodo, y en radial y en esto. Entonces es una simple organización. De hecho, ustedes podrían hacer su propia organización. Simplemente hay que respetar las dos agrupaciones, lo que nosotros llamamos grupos y periodos. Antes no se llamaban grupos y periodos, se llamaban radiales y se llamaban capas. Podemos organizarlos en función de otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, la estructura electrónica, esto ya cuando se vio la estructura electrónica, después de Schrödinger y los números cuánticos y todo eso, se pudo hacer este tipo de tablas que en mi opinión son muy poco prácticas por una sencilla razón. La pantalla y las hojas de papel son planas, son bidimensionales. Entonces, tratar de ver algo con perspectiva tridimensional en esto, pues resulta complicado y difícil de ver. Por ejemplo, aquí lo que trataron de hacer con una estructura electrónica de los elementos en función de esto. Hay quien le gustan las pirámides, también hay dos agrupaciones, ¿no? Los laterales de las pirámides y los niveles de la pirámide. Nuevamente dos agrupaciones. Hay quien pone esto, hay quien le gustan los triángulos, hay quien le gustan los hexágonos, hay quien le gustan las serpentinas. Esta tabla periódica, por ejemplo, es bastante inútil porque puede ser bonito para un escritorio, pero en el momento que yo lo que hago es moverla, pues se me puede aplastar y se me puede ir de forma toda la tabla periódica. Entonces, no siempre son prácticas, pueden ser bonitas, pero no siempre son prácticas. Estas tablas periódicas tridimensionales pueden tener información relevante respecto a otras propiedades, pero son poco prácticas. Se venden normalmente comercialmente, las pueden comprar por internet. Hay quien le gusta las galaxias y que la tabla periódica es la galaxia. Hay quien le gusta el diseño gráfico. Y luego vienen las tablas periódicas lúdicas, ¿no? Donde ponemos dibujitos, aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, el titanio lo utilizamos como una aleación muy resistente y usamos jets o metal o aleaciones. El circonio, pues las circonitas se utiliza para la joyería. El magnesio es el átomo central, el ion central que está en la clorofila de las plantas verdes, lo que da el color verde a las plantas, etcétera, ¿no? Pues cada una de las aplicaciones. Hay algunas tablas periódicas más viejas, la de Russell, donde a él le gusta pues, una especie de víbora. Pues vean, y se pueden poner las tablas periódicas en función de propiedades. Aquí está el radio, aquí está la abundancia isotópica. Por ejemplo, nosotros sabemos que el hidrógeno, la mayoría es protio, y luego deuterio y tritio son casi nada. En cambio, si nosotros nos vamos a cloro, tiene un átomo, una abundancia isotópica de 1/3, uno con respecto al otro. Pero si nos vamos a molibdeno o a rutenio, me gustaba el rutenio cuando hacía trabajo con rutenio, los patrones isotópicos son muy típicos, también los del molibdeno, porque tienen mucha abundancia isotópica muy parecida de muchos de sus isótopos. Entonces eso es muy útil para espectrometría de masas. Ya aquí son las que me empiezan a gustar más, ¿no? Por ejemplo, esta me parece buenísima. También soy galletero, también me gustan las galletas. Y luego ya la tabla periódica ha sido tan famosa que la tabla periódica más común y corriente es la occidental, la de 18 columnas. Ya también en Rusia se utiliza mucho esa, no solo la que les enseñé originalmente de Mendeleev. Y lo podemos poner en todo, y hay todo tipo de cosas con tabla periódica. Y eso está limitado a su imaginación, pero pueden comprar lo que quieran, ¿no? Colchas, dados, correas, galletas, coches, mesas. Los reto a quien se hace un tatuaje de tabla periódica. Estaría padre, ¿no?
Esto es una tabla periódica grabada en un cabello. Qué ocioso. Tenis tan padres. Alguien que teja, alguna persona que le guste la lana y los estambres y tejer, pues se puede hacer una cosa de estas. Hay unas muy padres, y luego en los congresos así internacionales venden algunas de tablas periódicas de corbatas que están muy padres. Y ahora se ha puesto de moda desde una serie muy interesante que se llama Breaking Bad. Se puso muy de moda hacer palabras con las letras de la tabla periódica. Con las letras de los elementos de la tabla periódica genera palabras. Pueden hacer lo que quieran, ¿no? Joyería, chones, mandiles, todo lo que se les antoje, ¿no? Todo lo que quieran. Estos anillos están padres, ¿no? Nada más que no quise. Ven, este es de oro, este es de plata, este es de platino. Lo que debe costar este anillo debe ser una lana, porque el platino es bastante más caro que el oro. Vean una pulsera dorada y joyería, hay mucha de tabla periódica. Y luego vienen las aplicaciones, ¿sí? Es una interesante, aquel que quiera usar esta tabla, pues es cuestión personal. Esta me gusta mucho a mí. El 27 es magnífico, magnífico, magnífico. Quizás sea el más caro. La carne Kobe es la de las más caras en el mundo. Luego hay quien le gusta el anime, la manga y cosas por el estilo, todo el rollo japonés. Ahí está esta. Hay quien es vegetariano o vegano, pues a esta les gusta. Este es el coche, ya lo habíamos puesto. La tabla periódica de las bebidas con cafeína. Esta ya es muy, muy particular. O sea, los vinos de Washington, como si Washington fuera un gran productor de vinos, pero bueno. No sé por qué, pero me la encontré en internet, dije, está bien loco el que hizo esta tabla, una tabla periódica de elefantes. Se ve que le gustan los elefantes. La tabla periódica maya. Esta me encanta, esta es de mis favoritas porque yo soy fan de este tipo de cosas. ¿Qué quiere decir esta palabra? Postre. Postres, exacto. Vainilla, huevo, leche, son los ingredientes con los cuales se hacen los postres. Malvavisco, anís, menta, café, etcétera. Canela, la canela es magnífica. Luego, también es interesante, a mí me gusta también esto. Hay muchos estilos y cada vez se conoce más en México los estilos de cerveza. Este es de cotorreo, ¿no? O sea, vean el grupo 1, ¿no? El hidrogenio, el litrio en lugar del litrio, etcétera, ¿no? Bueno, ya el periodo 4, pues está cotorro también. Entonces, siempre hay de broma. La mixología, ¿qué es la mixología? Es la encargada de preparar como bebidas alcohólicas como cócteles y cositas. Exactamente. Yo tuve un alumno hace unos años Cuauhtémoc no, Moctezuma, no Cuauhtémoc, perdón, me equivoqué su nombre, lo estoy cambiando. Y ya estaba conmigo en el laboratorio y faltaba mucho. Y le digo, ¿por qué faltas tanto? Ya no era tan jovencito. Dice, no, pues es que tengo una hija, yo me casé a los 18 y me divorcié y tengo que mantener a mi hija y ahora tengo que trabajar. Y trabajaba de mixólogo para eventos. Y me tomaba una materia al semestre. Dije, uy, pues nunca vas a acabar. Y su sueño era acabar la carrera de alimentos, de química de alimentos, para irse a trabajar ¿cómo se llama? A Viena, porque tenía una novia que conoció en unas vacaciones en Acapulco. Vino la chava a México, la conoció y se hicieron novios. Y la chava era de Viena, era austríaca y vivían ahí. Entonces yo le dije, ¿quién te dice que te van a dar trabajo de químico de alimentos en Viena? Pues estás como, no es tan fácil, digo, y aparte te va a tomar 15 años acabar la carrera. Digo, o te dedicas de lleno más a la carrera, pero si te quieres ir allá, pues seguro te dan más chamba de mixólogo. Y llega a los 15 días, me dice, profesor, ya me salí de la facultad, no vengo a agradecerle su consejo, me voy en una semana a Austria a buscar suerte de mixólogo. Dije, ¿neta? Oye, no me eches la culpa a mí si no encuentras chamba. No.
Y eso fue hace como 5 o 6 años. Y desde entonces cada vez le va mejor. Y trabaja y gana toda la lana del mundo de mixólogo ahí en Austria. Todo esto que le estoy poniendo de tantas tonterías y curiosidades acerca de la tabla periódica es porque la gente se toma muy en serio la tabla periódica y quiere meter todas sus aficiones a la tabla periódica. Entonces, ¿qué es periodicidad? Pues es entender la ley periódica, y la ley periódica es las propiedades de los elementos varían en función de su número atómico. Y en base a eso hacemos un orden donde vemos que los que tienen este grupo o este periodo tienen propiedades similares. Si se fijan, esta es la de 2005, esta tabla periódica. La de ahora, pues está, ya se pasó el tiempo de la clase. La de ahora la vamos a ver la próxima clase, y todo esto qué es periodicidad y cómo entender la periodicidad, ¿sale? Y cómo son los periodos, qué es una propiedad periódica y cuáles propiedades de los elementos son, etcétera, ¿sale? Entonces vamos a dejarlo aquí porque ya se acabó el tiempo. De repente se me va el santo al cielo, entonces por favor, cuando se me vaya el santo al cielo digan, ya se acabó.